El millonario la ató a un poste y gritó: «¡No eres nadie!». Todos se rieron de ella sin saber con quién se estaban metiendo. Llegó un vehículo blindado y el conductor abrió la puerta. Era su marido multimillonario. Y lo que hizo conmocionó a la ciudad. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los cristales del candelabro principal del salón de baile del Hotel Continental Hall reflejaban las luces doradas que bailaban alrededor de la habitación. La gala benéfica anual de la Fundación Horizontes fue sin duda el evento más esperado entre la élite local. Aquella noche de primavera, mientras afuera la costa brillaba con sus luces esparcidas por las montañas, en el interior del suntuoso salón se reunían empresarios, políticos y famosos, todos vestidos con sus mejores galas y exhibiendo joyas que le costarían años de vida a una familia de clase media. Entre los invitados, una mujer destacó no solo por su impresionante belleza, sino por su presencia magnética, que atraía miradas de admiración y respeto. Helena Vollmer, de 42 años, se había ganado su lugar en esa sociedad por méritos propios. Hija de maestros de escuelas públicas de los suburbios, había creado una de las redes de escuelas privadas más grandes del país, que ofrecía becas a estudiantes de comunidades desfavorecidas. Su labor de inclusión social a través de la educación fue reconocida internacionalmente, y su presencia en esa fiesta fue un símbolo de que, al menos en teoría, las puertas de la alta sociedad podían abrirse a quienes venían de abajo. Helena lució un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos color miel y contrastaba con su piel oscura. Su cabello negro y rizado estaba elegantemente atado en un elaborado moño. Se movía por la sala con facilidad, deteniéndose aquí y allá para saludar a los conocidos, siempre con una sonrisa genuina y palabras amables para todos. Su marido, Raphael Müller, estaba al otro lado de la sala hablando con un grupo de inversores. A los 45 años, Raphael era uno de los hombres más ricos del país. Había transformado una pequeña empresa tecnológica en un imperio que se extendía por América Latina. A diferencia de muchos allí, Raphael no había heredado su fortuna. La había construido con inteligencia y trabajo duro, comenzando como programador en una pequeña habitación. «Miren quién está aquí, el salvador de los pobres niños». La voz fuerte y prolongada llamó la atención de todos los que estaban alrededor de Helena. Caspar Mayer, un empresario inmobiliario conocido por sus desarrollos de lujo y su arrogancia desmesurada, se acercó con un vaso de whisky casi vacío en la mano. Su cara roja revelaba que no era su primera, ni siquiera su segunda, bebida de la noche. Helena mantuvo la compostura como siempre lo hacía. «Buenas noches, Caspar. La Fundación te agradece tu presencia y tu contribución». Caspar soltó una risa forzada que resonó por todo el salón, provocando que más personas centraran su atención en la escena. ¿Contribución? Claro. Todos necesitamos esas fotos de visitas Instagram, ¿verdad? Empresario benévolo dona millones a los pobres. Es genial para la imagen. Si me disculpan... Helena intentó apartarse, pero Caspar la sujetó del brazo con firmeza. «No tan rápido, querida». La sonrisa de Caspar ahora tenía algo amenazante. «Sabes, siempre me he preguntado cómo alguien como tú logró llegar tan lejos». El aire a nuestro alrededor parecía volverse más denso. Los invitados cercanos comenzaron a sentirse incómodos, pero nadie intervino. Helena sintió un escalofrío recorrer su columna. «Suelta mi brazo, por favor». Su voz era firme, pero Caspar solo apretó más su agarre. «¿Crees que perteneces aquí? ¿Que eres como nosotros?» Caspar estaba ahora a centímetros de la cara de Helena. Su aliento estaba cargado de alcohol. «No eres más que una chica de suburbio que juega a ser importante». Fue entonces cuando ocurrió. En un movimiento rápido e inesperado, Caspar sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y con la ayuda de dos de sus guardaespaldas, que aparecieron de repente, ataron las muñecas de Helena alrededor de una columna decorativa del pasillo.
Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. «Damas y caballeros, quiero que conozcan a la verdadera Elena Vollmer». Caspar gritó y su voz resonó en el pasillo, ahora silencioso. «La chica que creció en los suburbios y ahora se hace pasar por una de nosotras. Mírala bien». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, clavada a la columna, sintió como si todos los pares de ojos de la habitación estuvieran fijos en ella. La humillación ardía en su pecho como ácido. Sus ojos se encontraron con los de unas personas que minutos antes la sonreían y la saludaban. Ahora miraban hacia otro lado, avergonzados, pero sin hacer nada para ayudarla. «Libera a mi esposa inmediatamente». La voz profunda y controlada de Rafael cortó el silencio como una cuchilla afilada. Había cruzado el pasillo y ahora se encontraba a unos cuantos metros de Caspar. Sus ojos, habitualmente cálidos, eran fríos como el hielo. Caspar sonrió con arrogancia. «Ah, el marido vino a salvar a la princesa. ¡Qué romántico! Tienes exactamente 5 segundos para dejarla ir, o le mostraré a todos quién no pertenece aquí». La voz de Rafael era baja, pero tenía una autoridad que hizo que Caspar dudara por un momento. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Llamar a seguridad?» Gaspar se rió, pero su risa ya no tenía la misma confianza que antes. Rafael dio un paso adelante. «No, Caspar, haré algo mucho peor». Sacó su teléfono celular del bolsillo y lo sostuvo frente a la cara del otro hombre. «Les mostraré a todos quién eres realmente». El rostro de Caspar palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando? Proyecto Nueva Ciudad. Licitaciones fraudulentas, sobornos, desalojos ilegales». Rafael pronunció cada palabra con una claridad cristalina, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor pudieran oírlo. «Tengo todas las pruebas aquí, Caspar. Correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de reuniones. Todo». La sala, que ya estaba en silencio, ahora parecía haberse detenido en el tiempo. Gaspar miró a Rafael como si viera un fantasma. «Estás mintiendo», logró decir, pero su voz se quebró. Rafael sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Pruébalo». En ese momento, Luisa Richter, amiga de muchos años de Elena y conocida activista social, logró burlar a los guardias de seguridad de Caspar y comenzó a desatar las muñecas de Elena. Nadie la detuvo. «No puedes hacer eso», dijo Caspar. Su arrogancia anterior fue reemplazada por un miedo apenas disimulado. «Puedo y lo haré, a menos que te disculpes públicamente con mi esposa ahora mismo y salgas de esta habitación», respondió Rafael. «Y mañana transferirás 10 millones a la Fundación Horizontes como donación de tu parte». Los ojos ahora se volvieron hacia Caspar, esperando su reacción. El hombre que minutos antes exudaba confianza y desprecio, ahora parecía disminuido, acorralado. Elena, finalmente libre de sus ataduras, se masajeó sus doloridas muñecas. Sin embargo, sus ojos no mostraban ningún signo de derrota. Había allí una llama que cualquiera que la conociera bien podía identificar. Era el comienzo de algo nuevo, una transformación que apenas comenzaba. Mientras Caspar murmuraba una disculpa apenas audible y era escoltado fuera del salón por sus propios guardias de seguridad, Elena intercambió una mirada significativa con Luisa. Ambos sabían que esa humillación pública no sería el final, sino el comienzo de un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de muchos otros. La limusina se deslizaba silenciosamente por las calles de la costa. Dentro, Elena permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parecían borrosas a través de las lágrimas que se negaba a derramar. Rafael estaba a su lado, sujetándole la mano con firmeza, pero respetando su silencio. Conocía a su esposa lo suficientemente bien como para saber que en ese momento las palabras serían inútiles. Cuando llegaron a la mansión, Elena finalmente habló. «¿Cómo supiste del negocio de Caspar?» Rafael suspiró, pasándose la mano por el pelo gris de las sienes. «Llevo meses investigando sus actividades. Quería estar seguro antes de actuar,
pero esta noche me obligó a mostrar mis cartas. Elena lo miró con curiosidad. ¿Por qué estabas investigando a Caspar? Porque ha estado intentando sabotear nuestros proyectos sociales en varias comunidades. Las escuelas que intentamos construir en zonas donde tiene intereses inmobiliarios siempre enfrentan misteriosos problemas con las licencias y los permisos. Rafael hizo una pausa. Pero eso no es lo que importa ahora. ¿Cómo estás? Elena dejó escapar un profundo suspiro, humillado, expuesto, como si todo lo que había construido a lo largo de los años pudiera destruirse en segundos. Finalmente permitió que una lágrima corriera por su rostro. ¿Viste cómo me miraban, Rafael? Como si fuera un impostor, como si Caspar tuviera razón. Rafael la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo. Él no está bien, y todos en esa sala lo saben. Te has ganado tu lugar en el mundo por méritos propios, Elena. Nadie puede quitártelo. A la mañana siguiente, Elena se despertó con el sonido del teléfono sonando insistentemente. Era Luisa, su voz agitada al otro lado de la línea. Elena, tienes que ver esto. Está en todos los periódicos y redes sociales. Con el corazón acelerado, Elena encendió el televisor. La escena de la noche anterior se estaba reproduciendo en un video amateur capturado por uno de los invitados. Ella observó horrorizada cómo la cámara mostraba a Gaspar atándola a la columna, sus insultos y luego la intervención de Rafael. El artículo tenía el título sensacionalista: Escándalo entre la élite. Empresaria es humillada en una gala benéfica. Elena apagó el televisor sintiendo náuseas. Tu teléfono celular no paraba de sonar y las notificaciones de las redes sociales aparecían en la pantalla. Algunos mensajes de apoyo, otros de curiosidad morbosa y varios de periodistas pidiendo entrevistas exclusivas. No le respondas. A nadie, dijo Rafael entrando a la habitación con una taza de café para ella. Ya he hablado con nuestro departamento legal. Demandaremos a todos los medios que publiquen este video sin autorización. Elena tomó un sorbo de su café y sintió el líquido cálido correr por su garganta. No servirá de nada, Rafael. Internet no olvida. Esta historia me perseguirá para siempre. El teléfono volvió a sonar. Fue Marcel, el asistente personal de Elena, quien le informó que 3 patrocinadores importantes habían cancelado sus asociaciones con las escuelas, citando controversias recientes como motivo. Dijo Elena colgando el teléfono. Ya está empezando, todo el trabajo de años, todo en riesgo por eso. No, interrumpió Rafael con firmeza. No dejaremos que gane así. Si algunos patrocinadores se van, buscaremos otros nuevos. Si es necesario, usaré mi propio dinero para mantener las escuelas en funcionamiento. Elena meneó la cabeza. No se trata solo de dinero, Rafael. Se trata de reputación. ¿Cómo voy a entrar a un aula y mirar a esos chicos a los ojos sabiendo que probablemente han visto a su director atado como un animal de circo? Antes de que Rafael pudiera responder, sonó el timbre. Fue Luisa, quien entró como un huracán cargando un portátil y varias carpetas. Dicen que eres un fraude, anunció sin preámbulos, colocando el ordenador sobre la mesa de café. La pantalla mostró publicaciones en las redes sociales que cuestionaban la legitimidad del trabajo de Elena. Caspar está detrás de esto. Contrató una agencia de marketing digital para destruir su reputación. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis contactos, respondió Luisa con una sonrisa enigmática. Luisa, activista de derechos humanos con experiencia en periodismo de investigación, siempre tuvo información privilegiada. Pero eso no es todo. Abrió una de las carpetas, revelando documentos impresos. He obtenido pruebas de los planes de Caspar, además de las que ya tenía Rafael. Expropiaciones ilegales, sobornos, lavado de dinero. Ha construido su imperio destruyendo vidas. Rafael examinó los documentos cuidadosamente. Esto es pura dinamita, Luisa. ¿Cómo conseguiste todo esto? Digamos que algunas personas afectadas por las aventuras de Caspar estaban más que dispuestas a hablar. Lo he estado reflexionando durante los últimos meses, pero he estado esperando el momento oportuno. Luisa miró a Elena. Creo que ese momento ha llegado.
Elena permaneció en silencio, asimilándolo todo. Una parte de ella solo quería esconderse, escapar de la humillación y del escrutinio público. Pero otra parte, una parte que crecía minuto a minuto, sintió una rabia transformadora, una determinación que nunca antes había conocido. «¿Qué sugieres?», finalmente preguntó. Luisa sonrió. Sus ojos brillaban con el entusiasmo que siempre la caracterizaba cuando estaba a punto de comenzar una nueva batalla. No podemos simplemente defendernos. Necesitamos contraatacar, convertir esta humillación en una plataforma para algo más grande. ¿Cómo qué?, Rafael preguntó intrigado por la idea. Un movimiento, respondió Luisa. Un movimiento contra la arrogancia del poder, contra la idea de que el dinero da derecho a humillar, a menospreciar, a tratar a las personas como objetos desechables. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Abajo, la costa se extendía en todo su esplendor contradictorio, lujosas mansiones a pocos metros de barrios marginales y relucientes centros comerciales junto a escuelas públicas ruinosas. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió ayer?», dijo, todavía de espaldas a los otros dos. No fueron las acciones de Caspar, fue el silencio de todos los presentes, gente que me sonrió, me dio la mano, me llamó amigo, y nadie movió un dedo para ayudarme. Siempre es así, comentó Luisa con amargura. La élite protege sus propios intereses. Puedes ser parte de ella, pero nunca serás verdaderamente aceptado si no sigues sus reglas. Elena se giró, sus ojos ahora secos y decididos. Entonces cambiemos las reglas. Esa misma tarde, mientras las redes sociales seguían difundiendo el vídeo de la humillación, Elena, Rafael y Luisa se reunieron con un equipo de profesionales de la comunicación, abogados y activistas sociales. Durante horas discutieron estrategias, trazaron planes y delinearon lo que se convertiría en el movimiento Respeto por encima de todo. «Necesitamos un símbolo», sugirió uno de los asesores de comunicaciones, algo que representa la transformación de la humillación en fuerza. Elena pensó por un momento y luego desató el pañuelo que llevaba alrededor del cuello, un trozo de seda que siempre llevaba consigo, un regalo de su madre. Era un rojo intenso, el color de la pasión, de la lucha, de la vida. «Este será nuestro símbolo», declaró levantando el pañuelo, «el rojo que representa la vergüenza y el coraje. Lo que me ató ayer liberará a miles mañana». Rafael observó a su esposa con admiración. La mujer frágil y derrotada de la noche anterior ya no estaba. En su lugar estaba la Elena que él conoció y amó, decidida, apasionada, incansable. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su ático, Caspar Meyer observaba con creciente preocupación cómo se desarrollaba la noticia del escándalo. Contrariamente a lo que esperaba, la opinión pública no estaba a su favor. Las imágenes de la mujer atada a la columna habían despertado indignación, no diversión. Su teléfono no dejaba de sonar. Socios preocupados, amigos que se distanciaban, periodistas ansiosos de obtener declaraciones. «Tenemos un problema, señor», anunció su asistente, entrando a la oficina con una tableta en las manos. «Las acciones de todas sus empresas están en caída libre en el mercado de valores». Caspar tragó saliva, saboreando por primera vez el amargo sabor del miedo. Había subestimado a Elena y Rafael, y ahora empezaba a darse cuenta de que pagaría un alto precio por ello. Una semana después del incidente en Continental Hall, Elena permaneció recluida en su mansión. Las cortinas cerradas mantenían a raya el mundo exterior mientras ella luchaba contra los demonios internos que la humillación había despertado. Las noches eran las peores, pesadillas vívidas en las que se encontraba atada no solo a una columna, sino expuesta en una plaza pública con rostros familiares señalándola y riendo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y pasaba horas mirando al techo hasta que salía el sol. Sin embargo, esa mañana algo cambió. Elena se levantó antes del amanecer, se dio un largo baño y por primera vez en días eligió ropa que no fuera para dormir. Cuando Rafael entró a la cocina, la encontró preparando café.
Buenos días, dijo con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos, pero era la primera en días. Rafael la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Estoy cansada de sentirme derrotada, respondió ella, girándose para mirarlo. Pasé la semana reviviendo ese momento, sintiendo la humillación como si fuera algo físico, algo que se me pegaba a la piel y no me soltaba. Dale tiempo, Elena. Nadie espera que superes esto de la noche a la mañana. Ella negó con la cabeza. No se trata solo de superarse, Rafael. Se trata de transformarse. Mientras yo me escondo aquí, Caspar permanece ahí fuera, quizás un poco conmocionado, pero esencialmente libre para seguir siendo quien siempre fue. El intercomunicador sonó anunciando la llegada de Luisa. Cuando entró, trajo consigo energía renovada y montones de papeles y recortes. «Tenéis que ver esto», anunció, extendiendo los materiales sobre la mesa de la cocina. Había mensajes, correos electrónicos, cartas, docenas de ellos, de personas de todo el país. Han estado llegando a la sede de la fundación desde que el vídeo se hizo viral. Elena recogió una de las cartas. Se trataba de una profesora que contó cómo ella también había sido humillada públicamente por un superior en el trabajo y cómo el coraje de Elena al afrontar la situación la estaba inspirando a buscar justicia. «Hay cientos como este», continuó Luisa mientras Elena y Rafael hojeaban el material. «Personas que se identificaron con tu historia, Elena, que te vieron no como una víctima, sino como un símbolo de resistencia». Elena sintió que algo se agitaba en su interior. Ya una chispa de propósito que empezaba a encenderse entre las cenizas de la vergüenza. «Y hay más», continuó Luisa, abriendo su computadora portátil. «Ese hashtag que creamos, y a respeto por encima de todo, lleva 3 días siendo tendencia en Twitter, y no se trata solo de gente hablando de lo que te pasó. Se trata de gente compartiendo sus propias historias de humillación y discriminación». En la pantalla, Elena vio testimonios emotivos. Una trabajadora doméstica que fue acusada injustamente de robo. A un hombre negro se le impidió entrar a un restaurante de lujo. Una secretaria acosada por su jefe. Un estudiante becado o ridiculizado por sus compañeros de clase alta. Todos unidos por la experiencia común de la humillación basada en el prejuicio y el abuso de poder. «Es increíble», murmuró Elena sintiendo que se le cerraba la garganta por la emoción. «Y esto es solo el comienzo», dijo Luisa, con su característico entusiasmo brillando en sus ojos. «La gente se está organizando espontáneamente. Ya hay grupos en WhatsApp y Facebook que discuten cómo convertir esto en un movimiento nacional». Rafael, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «¿Qué quieres hacer con esto, Elena?» Ella respiró profundamente y volvió a mirar los mensajes esparcidos sobre la mesa. Cada uno de ellos era un eco de su propio dolor, pero también un llamado a la acción. «Quiero darle voz a esta gente», respondió finalmente. «Quiero transformar mi humillación, nuestra humillación colectiva, en algo poderoso». Así fue como, 2 semanas después del incidente, Helena Vollmer dio su primera entrevista. No para un canal de televisión ni para un gran periódico, sino para un podcast independiente llamado Voces Silenciadas, creado por jóvenes. La elección no fue una casualidad, fue una declaración de principios. La humillación es una herramienta de control social, dijo Elena durante la entrevista. Cuando Caspar Mayer me vinculó con esa columna, no solo me humillaba como individuo, estaba enviando un mensaje. Esto es lo que le pasa a la gente que no conoce su lugar. La entrevista se volvió viral instantáneamente. Elena hablaba con una elocuencia nacida del dolor transformado en comprensión. Ella no se presentó como una víctima, sino como alguien que había visto un problema sistémico a través de su experiencia personal. Lo que más me impresionó no fue la crueldad de un hombre, sino el silencio de cientos, continuó. Personas que se consideran decentes, que donan a causas sociales, que dicen estar en contra de la injusticia,
pero que quedaron paralizadas por un acto de violencia simbólica. Después de la entrevista, empezaron a llegar las invitaciones. Programas de televisión, revistas, periódicos. Todos querían escuchar a Elena Vollmer, pero rechazó la mayoría de ellos, eligiendo cuidadosamente dónde y cómo contaría su historia. Optó por plataformas alternativas, por vehículos comprometidos con el periodismo social, por espacios donde poder hablar no solo de sí mismo, sino de todas las personas que sufrían a diario la humillación silenciosa. Mientras tanto, en 1900, las escuelas que dirigía Elena, algo inusual empezó a ocurrir. Los estudiantes, inspirados por la postura de su director, iniciaron grupos de discusión sobre el acoso, los prejuicios y la humillación. En una de las unidades, estudiantes de secundaria crearon un comité de respeto que mediaba conflictos y promovía debates sobre relaciones saludables. ¿Viste eso?, preguntó Luisa, mostrándole a Elena el periódico de la escuela, donde los estudiantes habían publicado un manifiesto contra toda forma de humillación. Estás inspirando a toda una generación. Elena sonrió sintiendo una oleada de emoción. Nunca imaginé que algo tan horrible pudiera generar tantas cosas buenas. Así es como se produce el verdadero cambio, respondió Luisa. No por consuelo, sino por el dolor convertido en acción. A medida que el movimiento crecía, Elena también se encontró cambiando internamente. La mujer que una vez se preocupó por la aceptación social ahora encontró un propósito mayor. Comenzó a pintar, algo que no había hecho desde que era adolescente, creando lienzos vibrantes que expresaban emociones que las palabras no podían capturar. Una de ellas, Lazos rotos, representaba a una mujer liberándose de cuerdas rojas que se transformaban en pájaros. La obra fue subastada por una cantidad sorprendente y el dinero se destinó a programas de apoyo psicológico para víctimas de humillación pública. Su relación con Rafael también estaba cambiando. La experiencia compartida había creado una nueva intimidad entre ellos, una comprensión más profunda. En las noches en que las pesadillas aún la perseguían, él estaba allí, sosteniendo su mano en la oscuridad, recordándole que no estaba sola. «Te ves diferente», comentó Rafael, una noche mientras cenaban en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Elena lo miró con curiosidad. «¿Diferente en qué sentido?» «Más fuerte, más auténtica, como si por fin hubiera encontrado su verdadera voz». Ella pensó en esto por un momento. «Creo que pasé años intentando encajar, ¿sabes? Intentando demostrar que merecía estar en los mismos espacios que gente como Caspar. Ahora me doy cuenta de que nunca se trató de merecer estar ahí. Se trata de hacer de ese lugar un lugar mejor». Rafael levantó su copa en un brindis silencioso, con los ojos llenos de admiración. Al otro lado de la ciudad, Caspar Meyer observaba con creciente preocupación el movimiento que inadvertidamente había ayudado a crear. Su negocio estaba sufriendo. Los inversores se mantenían al margen, temiendo que sus nombres se asociaran con el hombre que ató a una mujer. Antiguas víctimas de sus estafas inmobiliarias empezaron a aparecer en los medios de comunicación alentadas por el ejemplo de Elena. «Tenemos que hacer algo», insistió su secretario de prensa. «Tu imagen está completamente destruida». Caspar caminaba de un lado a otro en su lujosa oficina con vista al mar. Por primera vez en su privilegiada vida, estaba experimentando el sabor del verdadero miedo, no el miedo momentáneo, sino el profundo pavor de ver todo lo que había construido amenazado. «Concierte una conferencia de prensa», ordenó finalmente. «Me disculparé públicamente». El asesor vaciló. «¿Estás seguro? Hasta ahora hemos mantenido la estrategia de negar y minimizar, y no está funcionando». Caspar explotó y golpeó la mesa con el puño. «Esta mujer me está destruyendo. Necesito acabar con esto antes de que sea demasiado tarde». Lo que Caspar no se dio cuenta fue que ya era demasiado tarde. Su humillación pública de Elena había desencadenado algo mucho más grande que una disputa personal. Fue una ola de conciencia que crecía cada día, revelando no solo sus propios abusos, sino todo un sistema basado en la desigualdad y el privilegio. Elena, a su vez,
comenzó a comprender el verdadero alcance del movimiento que había iniciado. No se trataba solo de ella, ni siquiera de Caspar. Se trataba de desafiar un mundo donde el poder daba el derecho a humillar, donde el dinero compraba impunidad, donde el silencio de los buenos permitía la perpetuación de la injusticia. Y esa noche, mientras planeaba los próximos pasos del movimiento Respeto por encima de todo, Helena Vollmer sintió por primera vez desde el incidente un sentimiento que había desaparecido esa noche en Continental Hall: gratitud. No por lo que había sucedido, sino por lo que estaba surgiendo de ello. Un mes después del incidente, la sede del movimiento Respeto ante todo estaba repleta de actividad. Lo que había comenzado como una reacción espontánea a la humillación de Helena se había convertido en una organización estructurada, que ahora ocupaba un piso entero de un edificio comercial del centro. Los voluntarios iban y venían, respondiendo llamadas telefónicas, organizando eventos, gestionando las redes sociales y, lo más importante, dando la bienvenida a las personas que llegaban diariamente con sus propias historias de humillación y falta de respeto. Helena caminó entre las mesas, observando con una mezcla de orgullo y asombro lo que habían construido en tan poco tiempo. Al principio todo funcionaba desde la sala de su casa, solo ella, Rafael y Luisa. Ahora había más de 50 personas trabajando a tiempo completo, muchas de ellas voluntarias, todas unidas por el deseo de transformar la indignación en acciones concretas. «Helena, te necesito un minuto», llamó Luisa desde su oficina, donde coordinaba el departamento de comunicaciones del movimiento. Cuando Helena entró, se encontró frente a un tablón de anuncios cubierto de recortes de periódicos e impresiones de páginas web. «Mira esto». Los recortes mostraban titulares de todo el país. El movimiento Respeto ante todo llega a la capital. País acoge primer encuentro regional contra la humillación social. Los estudiantes crean comités de respeto en las escuelas. El más reciente, resaltado en el centro del mural, anunciaba: senador propone proyecto de ley inspirado en el caso de Helena Vollmer. «Es increíble», murmuró Helena, pasando los dedos por los titulares. «A veces todavía lo siento como un sueño que está cambiando vidas reales», respondió Luisa, mostrando una tableta con estadísticas. «Nuestro canal de denuncias ya ha recibido más de 10.000 denuncias de humillación y abuso de poder en tan solo 3 semanas. Y lo más importante, empresas e instituciones están empezando a crear políticas internas de respeto y dignidad». Helena sonrió al recordar cuando estaba sola, encerrada en casa, consumida por la vergüenza. El viaje no había sido fácil. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Días en los que el peso de la exposición pública parecía insoportable. Pero cada historia que le llegaba, cada persona que encontraba el coraje para denunciar el abuso inspirada por su ejemplo, reafirmaba que el camino que había elegido era el correcto. «Tenemos una situación», anunció Carla, una abogada que se había sumado al movimiento para coordinar el área legal. Ella entró en la habitación sosteniendo un sobre oficial. El abogado de Caspar Meyer se ha puesto en contacto con él. Quiere llegar a un acuerdo. Helena y Luisa intercambiaron miradas de sorpresa. Después del incidente, Helena demandó a 1900 Caspar por daños morales, pero el caso aún estaba en sus primeras etapas. «¿Qué clase de trato?», preguntó Helena, sintiendo que se le encogía el estómago al oír el nombre del hombre que había transformado su vida tan dramáticamente. «Ofrece una suma sustancial, 20 millones, para retirar la demanda y firmar un acuerdo de confidencialidad sobre el caso». «¿Confidencialidad?», Helena repitió incrédula. «¿Después de que el vídeo fue visto por millones de personas?». «La idea es evitar que sigas hablando del tema públicamente», explicó Carla. «En esencia, quiere comprar tu silencio». Helena sintió una ola de indignación. «De ninguna manera. Este es precisamente el tipo de comportamiento contra el que luchamos, la idea de que el dinero puede comprar impunidad». «Estoy de acuerdo», dijo Luisa. «Además, aceptar este acuerdo enviaría un mensaje terrible a todas las personas que confiaron en nosotros».
Esa misma tarde, Rafael regresó de un viaje de negocios a la capital. Cuando Elena le contó sobre el acuerdo propuesto, él se quedó pensativo. ¿Qué fue?, ella preguntó, notando su vacilación. ¿Crees que deberías aceptar? Rafael meneó la cabeza. No es eso. He estado investigando la situación financiera de Caspar. Está desesperado, Elena. Las acciones de su empresa se han desplomado, los inversores huyen y ahora hay investigaciones oficiales sobre sus prácticas comerciales. Está cosechando lo que sembró, comentó Elena, sin poder ocultar por completo la satisfacción en su voz. Sí, pero Rafael dudó otra vez. Me temo que se volverá aún más peligroso. La gente desesperada hace cosas desesperadas. La preocupación de Rafael no era infundada. Esa misma noche, mientras cenaban, sonó el teléfono de Elena. Era periodista del portal de noticias más accedido del país. Es señora Vollmer. Estamos intentando confirmar cierta información. Caspar Meyer concedió hoy una entrevista exclusiva en la que afirma que usted mantenía una relación extramatrimonial y que el incidente en el Continental Hall fue resultado de un juego íntimo que salió mal. A Elena casi se le cae el teléfono y siente que la sangre le hiela en las venas. Eso es completamente falso, logró decir con voz temblorosa. Presentó supuestos mensajes entre ustedes, continuó el periodista. Nos gustaría escuchar su versión antes de publicarla. Después de colgar, Elena se quedó congelada, incapaz de creer lo que acababa de oír. Rafael, que había estado escuchando la conversación, llamó inmediatamente al abogado de la familia. Él falsificó mensajes, dijo Elena, todavía en shock. Está tratando de convertirlo todo en un escándalo sexual para desviar la atención de sus propias acciones. La noticia se publicó a la mañana siguiente, a pesar de los esfuerzos legales para detenerla. Los presuntos mensajes, claramente inventados, fueron publicados en sitios web sensacionalistas, y pronto las redes sociales se llenaron de especulaciones y comentarios maliciosos. En la sede de Respeto ante Todo, el equipo se reunió en una sesión de emergencia. El ambiente era de preocupación, pero también de determinación. Eso demuestra su desesperación, dijo Luisa. Está recurriendo a tácticas bajas porque se ha dado cuenta de que no puede derrotarnos legítimamente. Elena, que había pasado la noche despierta, parecía cansada, pero decidida. No nos desviemos de nuestro propósito por esto. Si Caspar cree que puede humillarme de nuevo, está muy equivocado. Entonces, en lugar de esconderse o defenderse frenéticamente, Elena decidió dar una respuesta diferente. Con la ayuda de expertos en tecnología, pudieron demostrar que los mensajes eran falsos en menos de 48 horas. Pero en lugar de simplemente exponer el fraude, Elena aprovechó el momento para lanzar una campaña nacional contra la difamación digital. Lo que Caspar Meyer intentó hacerme es algo que les sucede a miles de mujeres todos los días, dijo, en un video que rápidamente se volvió viral. Intentar desacreditar mediante falsas insinuaciones sexuales es una forma de violencia, y, como toda violencia, solo prospera cuando respondemos con miedo y silencio. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Mujeres de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de difamación y acoso, utilizando el hashtag #MyBodyIsNotAWeapon. Celebridades, políticos y líderes empresariales han expresado su apoyo a Elena, y, en un golpe definitivo, para Caspar, la propia empresa responsable de la aplicación de mensajería emitió un comunicado técnico confirmando que las supuestas conversaciones fueron falsificadas. El escándalo terminó fortaleciendo aún más el movimiento. El número de seguidores en las redes sociales se duplicó en una semana. Surgieron nuevos socios y patrocinadores, lo que permitió ampliar los programas de apoyo a las víctimas de humillación. Y el proyecto de ley, que hasta ahora solo estaba en fase de debate, ganó impulso en el Parlamento. Convertiste un nuevo ataque en una nueva victoria, comentó Rafael, abrazando a Elena mientras veían un reportaje sobre el impacto de la campaña contra la difamación digital. No fui yo, respondió ella apoyándose en su pecho. Fuimos todos.
Cada persona que se negó a aceptar la mentira, cada mujer que compartió su historia, cada periodista que hizo su trabajo con ética. Mientras tanto, la situación de Caspar se deterioraba rápidamente. El intento de difamación le salió por la culata, destruyendo lo que quedaba de su credibilidad. Sus socios exigieron su destitución de la presidencia de las empresas. Los bancos comenzaron a restringir sus líneas de crédito. Y, para colmo, la Policía Federal abrió una investigación formal para indagar sus prácticas comerciales, basándose en parte en pruebas reunidas por Rafael y Luisa. En una tarde lluviosa, Elena estaba en su oficina en la sede del movimiento, cuando recibió una visita inesperada. Larissa Meyer, la esposa de Caspar, estaba esperando en la recepción. ¿Estás seguro que deseas recibirlo?, preguntó Luisa, preocupada. Podría ser algún tipo de trampa. Elena dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más que ella. Te daré la bienvenida, pero quédate cerca. Larissa entró en la habitación visiblemente nerviosa. Era una mujer hermosa, pero sus ojos revelaban un profundo cansancio y había algo en su postura, una cierta fragilidad contenida, que Elena reconoció inmediatamente. «Gracias por invitarme», dijo. Larissa, sentándose en la silla ofrecida. «Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver. En realidad tengo curiosidad por saber qué te trae por aquí», respondió amablemente Elena. Larissa respiró profundamente, como si quisiera reunir coraje. «Vine a pedir tu ayuda. No por Caspar. Él tomó su decisión y ahora afronta las consecuencias. Vine por mí y por otras mujeres». Elena la observó atentamente, intrigada. «¿Qué tipo de ayuda?» «Durante años Caspar me humilló dentro de nuestra propia casa», reveló Larissa con la voz ligeramente temblorosa. «No con cuerdas ni en público, sino con palabras, con control, con aislamiento. Lo que te hizo esa noche fue horrible, pero no me sorprendió». Mientras Larissa continuaba su relato, Elena sintió una mezcla de conmoción y compasión. «La historia que escuché fue la de un abuso sistemático, cuidadosamente oculto tras las puertas cerradas de una lujosa mansión y la fachada de un matrimonio perfecto. ¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Elena cuando Larissa finalmente terminó. «Porque tu movimiento me dio coraje», respondió simplemente, «y porque sé que no soy la única. En los mismos círculos sociales donde Caspar me humilló en privado y te humilló a ti en público, hay decenas de mujeres viviendo historias similares. Esposas de hombres poderosos, silenciadas por el miedo, la dependencia económica, la vergüenza». En ese momento, una nueva dimensión del movimiento «respeto ante todo» comenzó a formarse en la mente de Elena. No se trataba solo de humillación, pública o discriminación social. Se trataba de todas las formas de falta de respeto a la dignidad humana, incluidas aquellas ocultas tras el lujo y los privilegios. «Te ayudaremos, Larissa», prometió Elena, extendiendo la mano hacia la otra mujer. «Y juntos ayudaremos a todos los demás». Cuando Larissa se fue, Elena se quedó en su habitación, mirando por la ventana la lluvia que caía en la costa. Pensó en cómo su vida había cambiado por completo en solo un mes. El dolor no había desaparecido. Quizá nunca desaparecería por completo. Pero ahora había algo más fuerte que el dolor. Un propósito, una misión. Toda una comunidad de personas decididas a transformar la humillación en poder, el silencio en voz, el aislamiento en unidad. «El movimiento acaba de adquirir una nueva dimensión», le dijo a Luisa, que entró en la sala después de que Larissa se fuera. «Y creo que apenas estamos empezando». Habían pasado 3 meses desde la noche de gala en el Continental Hall. La primavera estaba dando paso al verano en la costa, y el calor abrasador parecía reflejar la intensidad de los acontecimientos que se desarrollaban en la ciudad. En el ático triplex de Caspar Mayer, el ambiente era desolador. Las cortinas permanecieron cerradas, bloqueando la vista del océano que el empresario previamente había mostrado con orgullo a los impresionados visitantes. Botellas vacías de whisky caro cubrían la mesa de café, y el hombre que una vez exudaba confianza y arrogancia
Ahora parecía solo una sombra de lo que era. El teléfono celular sonó, interrumpiendo el silencio opresivo. Caspar lo ignoró, como había estado haciendo con la mayoría de las llamadas en las últimas semanas. Cuando finalmente dejó de sonar, apareció en la pantalla una notificación de un nuevo mensaje de voz. De mala gana presionó reproducir. Señor Meyer, le habla el doctor Orman. Le informo que la junta directiva ha votado unánimemente para destituirlo permanentemente de la presidencia del grupo. Los documentos se enviarán para su firma hoy mismo. Por favor, contácteme para hablar sobre los próximos pasos. Caspar cerró los ojos y sintió una oleada de náuseas. Fue el último de los golpes que venía recibiendo sistemáticamente. Primero, el desastre de la gala, luego la campaña de Elena, que se convirtió en un movimiento nacional, la denuncia de fraude en desarrollos inmobiliarios, la apertura de investigaciones por parte de la Policía Federal, la deserción de aliados políticos, la caída libre de las acciones de sus empresas y ahora el golpe final, su salida del imperio que había construido. Como si no fuera suficiente, Larisa había pedido el divorcio y en un giro que él nunca podría haber previsto, se había convertido en una de las voces más activas del movimiento de Elena, exponiendo los años de abuso psicológico que había sufrido en silencio. «Lo he perdido todo», murmuró Caspar para sí mismo, sirviéndose otro trago de whisky. Todo por culpa de esa mujer. Pero, incluso en su estado de autocompasión, una voz persistente en su mente le recordaba la verdad. No fue Elena quien lo había destruido. Fue él mismo, con su propio acto de crueldad gratuita, impulsado por una inseguridad que nunca había admitido tener. Sonó el intercomunicador. Caspar lo ignoró. Sonó de nuevo insistentemente. Después del quinto intento, finalmente respondió irritado. «¿Qué es?» «Señor Meyer, tiene una visita que insiste en verlo. Dice que es importante». «OMS». «El señor Rafael Müller». A Caspar casi se le cae el intercomunicador. Rafael Müller, el marido de Elena, el hombre que inició su caída al exponer públicamente sus fraudes la noche de la gala. ¿Qué podría querer ahora? ¿Venías a dar el golpe de gracia? Impulsado por una mezcla de curiosidad y autodesprecio, Caspar autorizó el ascenso. Minutos después, Rafael estaba en su habitación, mirando a su alrededor con expresión impenetrable. «Te ves terrible», comentó Rafael, notando las ojeras y la barba incipiente de Caspar. «Si has venido a disfrutar de mi desgracia, sé, breve, tengo una cita con esta botella». Caspar señaló el whisky, intentando mantener un tono de ironía que solo sonara patético. Rafael se sentó en el sofá de enfrente, ignorando la hostilidad. «En realidad, vine a proponer un trato». Caspar se rió a un sonido amargo y hueco. «Un trato. Tú y tu esposa ya me habéis destruido por completo. ¿Qué más queréis?» «No vinimos a destruirte, Caspar. Tú mismo lo hiciste». Rafael habló sin agresividad, afirmando solo un hecho. «Pero creo que incluso en las situaciones más oscuras hay lugar para la redención». Caspar lo miró con sospecha. «¿Qué clase de trato?» «Uno que beneficie a todos. A ustedes, a nosotros y especialmente a las personas afectadas por sus desarrollos inmobiliarios irregulares». Durante la siguiente hora, Rafael explicó su propuesta. Fue sorprendentemente simple, pero también radicalmente transformador. Caspar utilizaría los recursos que aún le quedaban, que a pesar de las pérdidas recientes, todavía eran considerables, para crear un fondo de compensación para las familias desalojadas ilegalmente por sus proyectos. Además, parte de sus terrenos se convertirían en proyectos de vivienda social y espacios comunitarios. «¿Por qué me ofrecerías esto?», Caspar preguntó cuando Rafael terminó de explicar. «Después de lo que hice, no es para ti», respondió Rafael con franqueza. «Es por las personas que sufrieron daños, y también porque Elena cree que transformar la humillación en algo constructivo es más poderoso que simplemente castigar al humillador». Caspar permaneció en silencio durante largos minutos, mirando fijamente el vaso que tenía en las manos.
Por primera vez en mucho tiempo, realmente miró dentro de sí mismo, al vacío que había intentado llenar con poder, dinero y la humillación de los demás. «Necesito pensar», dijo finalmente. Rafael asintió y se levantó para irse. En la puerta se dio la vuelta una última vez. «La decisión es tuya, Caspar, seguir hundiéndote o aprovechar lo sucedido para cambiar». Después de que Rafael se fue, Gaspar permaneció inmóvil, absorbiendo la conversación. Tomó su tableta y, por primera vez en semanas, buscó noticias sobre el movimiento de Elena. Los titulares fueron impresionantes. El movimiento Respeto ante todo abre un centro de apoyo para víctimas de humillación. Proyecto de ley inspirado por Elena Vollmer es aprobado en primera votación. La exesposa de Caspar Meyer lidera un grupo de apoyo para mujeres en relaciones abusivas. Un vídeo le llamó la atención, una entrevista reciente con Elena. Con vacilación, hizo clic en reproducir. «No se trata de venganza», dijo Elena en la pantalla, con una serenidad que contrastaba con la furia que él imaginaba que sentiría. «Se trata de una transformación, de usar una experiencia dolorosa como catalizador del cambio social. El hombre que me humilló públicamente no es mi enemigo. Es un símbolo de un sistema que debemos transformar». Caspar apagó el video y sintió algo extraño en el pecho, una emoción que no reconoció de inmediato, pero que lentamente identificó como vergüenza genuina. No la vergüenza superficial, de la exposición pública o la pérdida de estatus, sino una vergüenza profunda por lo que había hecho, por el sufrimiento que había causado. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos de toda su vida pasaron por su mente. Su infancia privilegiada, su padre autoritario que nunca estaba satisfecho con sus logros, sus años universitarios donde compró amistades y relaciones, su ascenso en los negocios marcado por atajos éticos y legales. En cada recuerdo vi un patrón: usar el poder para intimidar, el dinero para controlar, el estatus para humillar. A la mañana siguiente, Caspar se dio un largo baño, se afeitó y se vistió formalmente por primera vez en semanas. Llamó a su abogado. «Programe una reunión con Rafael Müller. Quiero discutir los términos del acuerdo que propuso». 3 días después, en una oficina neutral del centro de la ciudad, Caspar firmó los documentos que convertirían una parte significativa de su riqueza en un fondo de compensación para las víctimas de sus negocios inmobiliarios. Solo estuvieron presentes su abogado, Rafael, y un representante legal de la Fundación Horizontes, creada por Elena para gestionar el movimiento que ahora se expandía a nivel nacional. ¿Elena no quería venir? Caspar preguntó después de firmar, tratando de mantener un tono casual que no pudiera ocultar por completo su aprensión. «Pensó que sería mejor no hacerlo», respondió Rafael, «pero me pidió que le entregara esto en persona». Le tendió un sobre sencillo. Dentro había una tarjeta con una sola frase escrita a mano: «La verdadera fuerza reside en la capacidad de transformarse». En las semanas siguientes, Caspar se sumergió en el proceso de reestructuración de su vida y su negocio. Según los términos del acuerdo, se alejó oficialmente de la gestión de sus empresas y entregó el control a una junta independiente encargada de garantizar prácticas éticas y transparentes. Contra toda expectativa, descubrió en este proceso un propósito que nunca antes había sentido. Visitó personalmente algunas de las comunidades que habían sido afectadas por sus proyectos, escuchando historias de familias desalojadas, vidas interrumpidas y sueños destruidos. Cada relato era como un espejo que reflejaba la verdadera naturaleza de sus acciones pasadas. En una de esas visitas, en una comunidad, una señora mayor se le acercó mientras observaba la construcción de un nuevo centro comunitario en un terreno que anteriormente habría sido un condominio de lujo. «Tú eres ese hombre rico, ¿verdad? ¿Quién paga todo esto?» Caspar asintió incómodo por el reconocimiento. «¿Sabes?», continuó la señora, «mi nieto me mostró el video de esa noche, lo que le hiciste a esa mujer». Ella hizo una pausa y lo miró fijamente. «Fue algo feo de hacer.
Gaspar bajó la mirada sintiendo el peso de la vergüenza. Sí, lo fue. Pero lo que estás haciendo ahora, eso es hermoso. La señora sonrió levemente. Nunca es demasiado tarde para cambiar, hijo mío. Esas simples palabras conmovieron a Caspar de una manera que ningún discurso elaborado podría hacerlo. Lágrimas que aún no sabía que podía derramar llenaron sus ojos. Mientras tanto, el movimiento liderado por Elena seguía creciendo. El proyecto de ley contra la humillación pública y el acoso moral, apodado Ley Elena Vollmer, avanzaba en el Congreso Nacional. Los centros de apoyo a las víctimas se multiplicaron por todo el país. Y quizás lo más importante es que estaba cobrando impulso una conversación nacional sobre el respeto, la dignidad y la igualdad. En su oficina en la sede de la Fundación, Elena recibía informes diarios sobre el impacto del movimiento. Esa tarde, Luisa llegó con un sobre en las manos. «Es para ti, es de Caspar Meyer». Elena miró el sobre con sorpresa. Fue su primera comunicación directa desde el incidente. «¿Quieres que lo abra?», ofreció Luisa, protectora como siempre. «No, está bien». Elena cogió el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano y un cheque por una cantidad que le dejó los ojos abiertos. «Está donando 100 millones a la fundación», dijo asombrada, «y pide conocerme». Luisa frunció el ceño. «Por supuesto que no lo harás». Elena permaneció en silencio, releyendo la carta. Las palabras de Gaspar parecían genuinas, una disculpa profunda, un reconocimiento de sus errores, una expresión de gratitud por la oportunidad de redención. «Creo que lo haré», dijo finalmente. «Elena, ¿después de todo lo que hizo?» Luisa parecía sorprendida. «Exactamente por todo lo que hizo». Elena dobló la carta cuidadosamente. «Este movimiento no se trata de un castigo eterno, Luisa. Se trata de una transformación. Si Caspar Meyer realmente ha cambiado, si está genuinamente arrepentido, esa es la mayor victoria que podríamos tener». Una semana después, en la terraza de un discreto café, Elena esperaba nerviosa. A pesar de sus palabras confiadas a Luisa, no podía negar la ansiedad que sentía al pensar en enfrentarse nuevamente al hombre que la había humillado tan cruelmente. Cuando Caspar entró en el café, ella apenas lo reconoció. El hombre arrogante e imponente había dado paso a alguien más comedido, con ojos que revelaban un profundo cansancio, pero también una claridad que antes no estaba allí. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a ella, sin atreverse a extender la mano para saludarla. Elena asintió observándolo atentamente. «Tu carta parecía sincera». «Es sincero», respondió simplemente, «aunque lo entiendo si no me crees. Cuanto más comentes y compartas, más historias podremos traerte que toquen tu corazón. Deja tu nombre en los comentarios y podremos incluirte en una de nuestras próximas historias, con un saludo especial solo para ti». «¿Por qué debería?» Caspar respiró profundamente. «No hay razón para que lo creas. Solo puedo demostrártelo con acciones, no con palabras». Elena tomó un sorbo de café, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «¿Por qué hiciste eso esa noche?». La pregunta flotaba entre ellos, cargando con todo el peso de los últimos meses. Caspar pareció estremecerse ligeramente. «Pasé semanas intentando encontrar una respuesta que no me hiciera quedar aún peor», admitió. «La verdad es que siempre me sentí como una impostora en esos círculos. Tú eras auténtica de una manera que yo jamás podría ser. Respetada no por tu dinero ni tu poder, sino por lo que construiste, por lo que representaste. Y eso me enfurecía». Elena escuchaba en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable. «No lo estoy justificando», continuó Caspar. «Nada justifica lo que hice. Solo intento explicar lo que pasaba por mi cabeza en ese momento de locura. ¿Y ahora?» «Ahora...» Caspar hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ahora intento encontrar la manera de vivir conmigo mismo, de usar lo que me queda de vida para algo más que destruir o humillar». El encuentro entre Elena y Caspar en el café duró casi 3 horas.
Lo que comenzó como una conversación tensa y cargada de emociones se convirtió gradualmente en un diálogo franco sobre la humillación, el poder, el arrepentimiento y la redención. Cuando finalmente se despidieron, no eran amigos. Las heridas aún estaban demasiado frescas para eso. Pero había un entendimiento mutuo entre ellos que ninguno de los dos podría haber previsto. ¿Cómo fue? Rafael preguntó cuando Elena regresó a casa. Su rostro revelaba el agotamiento emocional del encuentro. «Sorprendente», respondió ella, dejándose caer en el sofá. «Él es diferente. No es una transformación milagrosa, pero hay algo genuino ahí». Rafael se sentó a su lado y le tomó la mano. «¿Crees en su arrepentimiento?» Elena pensó por un momento. «Sí, lo creo. Pero lo más importante es que creo en la posibilidad de transformación. Si alguien como Caspar Meyer puede cambiar, da esperanza a todo el sistema que queremos transformar». En los días siguientes, Elena compartió su experiencia con el equipo de la fundación. Las reacciones fueron variadas. Algunos, como Luisa, se mantuvieron escépticos. Otros vieron una oportunidad estratégica para ampliar el impacto del movimiento. «Piénselo», argumentó Carla, la abogada, durante una acalorada reunión. «Tener a Caspar Meyer de nuestro lado, hablando abiertamente sobre su propio proceso de cambio, sería increíblemente poderoso. Representa exactamente el tipo de mentalidad contra la que luchamos». «O podría verse como oportunismo de su parte», replicó Luisa. «Como si simplemente estuviera intentando limpiar su imagen pública». Elena escuchó atentamente a ambas partes. «Démosle tiempo», decidió finalmente. «Sus acciones en los próximos meses mostrarán si su arrepentimiento es genuino o solo una estrategia». El tiempo, de hecho, ha demostrado ser el mejor juez. En las siguientes semanas, Caspar se mantuvo fiel al acuerdo establecido con Rafael. El Fondo de Compensación para las Víctimas de sus Emprendimientos ha comenzado a funcionar eficazmente, efectuándose los pagos luego de un cuidadoso análisis de cada caso. La tierra prometida fue transferida legalmente a proyectos de vivienda social. Y lo más sorprendente fue que Caspar comenzó a visitar periódicamente las comunidades afectadas, no para sesiones de fotos o marketing personal, sino para escuchar historias y aprender. En una de estas visitas ocurrió un incidente que llegó a oídos de Elena. Un grupo de vecinos, al reconocer a Gaspar, comenzó a acosarlo, gritándole insultos y amenazándolo con expulsarlo. En lugar de refugiarse tras los guardias de seguridad, como habría hecho en el pasado, Caspar permaneció solo, aceptando las críticas con tranquila dignidad. Cuando la situación empezó a calmarse, pidió hablar. «Tienes todo el derecho a odiarme», dijo simplemente. «He hecho cosas imperdonables. No estoy aquí pidiendo perdón, sino intentando comprender el daño que he causado para poder, de alguna manera, empezar a repararlo». Un vídeo de ese momento, grabado por un residente, llegó a Elena. Ella lo observó una y otra vez, estudiando el lenguaje corporal de Caspar, su expresión, su tono de voz. No había rastro de la arrogancia anterior, del desprecio, de la superioridad. El hombre del vídeo parecía genuinamente humilde, casi vulnerable. Fue después de este episodio que Elena tomó una decisión que sorprendió incluso a Rafael. Ella invitó a Caspar a participar en un evento importante. El lanzamiento de un libro que había escrito sobre su experiencia y el movimiento que surgió de ella. «¿Estás seguro?», preguntó Rafael cuando ella le comunicó su intención. «Será un momento muy personal para ti, y tener a Caspar allí. Es exactamente por eso que quiero que esté allí», explicó Elena. «Este libro no trata solo de la humillación que sufrí, sino del proceso de transformación que siguió. Y Caspar forma parte de esa historia, lo quiera o no». El lanzamiento de Lazos Rotos, de la humillación a la transformación, tuvo lugar en un teatro histórico del centro, completamente lleno. Personalidades de diversos ámbitos, activistas sociales, estudiantes, profesores y ciudadanos de a pie llenaron el auditorio. En el escenario, Elena estuvo acompañada por Rafael, Luisa y otros miembros importantes del movimiento. Cuando llegó el momento de entrar Gaspar,
Un tenso silencio llenó la habitación. Subió al escenario bajo miradas curiosas y algunas francamente hostiles. Elena lo saludó con un apretón de manos formal, pero no frío. «Gracias por venir», dijo, indicándole una silla. El evento comenzó con Elena leyendo un poderoso extracto del libro, describiendo no el momento de humillación, sino el proceso de descubrimiento interior que siguió. A continuación, abrió el turno de preguntas del público. Después de varias preguntas dirigidas a ella, un periodista finalmente le preguntó a Caspar: «¿Qué se siente estar aquí hoy, junto a la mujer a la que humillaste públicamente?» Un murmullo recorrió el público. Elena se sintió tensa, sin saber cómo respondería Caspar a una pregunta tan directa. Caspar ajustó el micrófono y miró directamente al periodista. «Me siento profundamente incómodo», respondió sinceramente. «Como debería sentirme. Esta incomodidad es necesaria y justa». Hizo una pausa y miró brevemente a Elena antes de continuar. «Pero también me siento agradecida, no por la oportunidad de limpiar mi imagen, como algunos podrían pensar, sino por la oportunidad de ser parte de algo verdaderamente transformador». A medida que avanzaba el evento, la dinámica entre Elena y Caspar, respetuosa pero marcada por una tensión subyacente, comenzó a captar la atención de los medios de comunicación presentes. Lo que había comenzado como una simple presentación de un libro se estaba convirtiendo en un poderoso símbolo del movimiento mismo. Víctima y perpetrador, uno al lado del otro, no en una reconciliación superficial, sino en un compromiso compartido con el cambio. Al día siguiente, los titulares de todo el país resaltaron esa imagen inusual. Elena Vollmer y Caspar Meyer, una alianza improbable para la transformación social, fue el más común. Las ventas del libro se dispararon, superando todas las expectativas iniciales. Una semana después del lanzamiento, Elena recibió una llamada telefónica de uno de los asesores de la senadora Gabriela Martins, principal impulsora del proyecto de ley inspirado en su historia. «El senador quisiera invitarlo a usted y al señor Meyer a una audiencia pública sobre el proyecto de ley», dijo el asistente. Ella cree que el testimonio de ambos sería extremadamente valioso para crear conciencia entre los parlamentarios. Elena dudó. Una cosa fue permitir que Caspar participara en su evento, pero otra muy distinta fue formar una asociación pública con él en un espacio tan importante. «¿Puedo pensarlo? ¿Y darte una respuesta?», ella preguntó. Esa noche discutió el tema largamente con Rafael y Luisa. Las opiniones siguieron divididas. «Es una oportunidad única», argumentó Rafael. «Que Caspar testifique a favor del proyecto de ley sería un duro golpe para cualquier oposición. O podría verse como una trivialización de lo que pasaste», replicó Luisa. «Como si perdonar fuera así de sencillo». Elena escuchó atentamente a ambos, pero su mente ya estaba formulando una tercera perspectiva. «¿Y si no se trata de perdón?», dijo finalmente. «¿Y si se trata de algo más grande?». A la mañana siguiente llamó a Caspar y lo invitó a tomar un café. Se reencontraron en el mismo lugar de su primera conversación. «El senador Martins quiere que testifiquemos juntos en la audiencia pública sobre la ley», explicó Elena, sin rodeos después de los saludos iniciales. Caspar parecía genuinamente sorprendido. «¿Juntos? No me lo esperaba». «Yo tampoco», admitió Elena, «pero he estado pensando mucho en el significado de esta ley y este movimiento. No se trata solo de proteger a las posibles víctimas ni de castigar a los posibles agresores. Se trata de transformar las dinámicas sociales que permiten que la humillación se utilice como herramienta de poder». Caspar la observaba atentamente, sin interrumpirla. «Si acordamos presentarnos juntos», continuó, «no estamos diciendo que lo sucedido esté olvidado ni que el perdón sea fácil. Estamos demostrando que la transformación es posible, tanto para quienes sufren humillación como para quienes la infligen». «¿De verdad lo crees?», Caspar preguntó, su voz delatando una rara vulnerabilidad. «¿Que alguien como yo realmente pueda cambiar?». Elena lo miró a los ojos. «Tengo que creer, porque si no creo en la posibilidad de transformación
Incluso para los peores, todo este movimiento pierde su sentido más profundo. La audiencia pública, 2 semanas después, pasó a la historia como uno de los momentos más impactantes de la política local reciente. La sala plenaria estuvo repleta, con parlamentarios, periodistas y representantes de la sociedad civil deseosos de presenciar la inusual reunión. Elena habló primero, contando no solo su experiencia personal, sino también el impacto colectivo que el movimiento había generado. Presentó datos impresionantes. Más de 50.000 personas habían buscado ayuda en los centros de apoyo creados por la Fundación. Las empresas comenzaron a implementar políticas específicas contra la humillación en el lugar de trabajo. Las escuelas adoptaron programas educativos sobre el respeto y la dignidad. Cuando llegó el turno de Gaspar, un tenso silencio se apoderó del plenario. Ajustó el micrófono, respiró profundamente y comenzó. Estoy aquí hoy no como empresario, ni figura pública, sino como alguien que cometió un acto de crueldad indefendible y que intenta aprender de ello. No busco absolución ni compasión. Estoy aquí para ofrecer mi testimonio sobre cómo la arrogancia del poder puede corromper y cómo sistemas enteros están diseñados para proteger a personas como yo, mientras castigan a personas como Elena. Medida que continuaba su testimonio, muchos de los presentes, incluidos senadores de alto rango, se emocionaron visiblemente. Caspar habló con brutal franqueza sobre sus propios prejuicios, sobre cómo el dinero y el estatus habían distorsionado su percepción de la humanidad de los demás, sobre cómo los sistemas judiciales y sociales estaban sesgados hacia las personas en su posición. Este proyecto de ley no se trata de mí ni de Elena, concluyó. Se trata de construir un país donde la dignidad humana no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Un país donde nadie tenga el poder de atar a otro ser humano, ni literalmente, como hice yo, ni metafóricamente, como hacemos a diario a través de nuestros sistemas desiguales. Al finalizar la audiencia, la senadora Gabriela Martins anunció que el proyecto de ley ahora tenía suficiente apoyo para ser aprobado en la próxima votación. Los periodistas rodearon a Elena y Caspar, deseosos de registrar ese momento histórico. Un periodista le preguntó directamente a Elena, ¿has perdonado a Caspar Meyer? Elena miró al hombre que estaba a su lado. Ya no era el monstruo arrogante de la noche de gala, ni estaba completamente redimido, sino alguien en un genuino proceso de transformación. Su respuesta fue cuidadosamente pensada. Lo que estamos construyendo aquí va más allá del perdón individual. Estamos creando un modelo donde la justicia no depende de la venganza ni del castigo eterno, sino de la rendición de cuentas, seguida de la reparación y un cambio real. Si más personas como Caspar están dispuestas a reconocer sus errores y a trabajar activamente para enmendarlos, tendremos una sociedad más justa para todos. Mientras salían del Parlamento, uno al lado del otro, pero no del todo juntos, Elena se dio cuenta de que su viaje había dado un giro que nunca podría haber imaginado en esa terrible noche en Continental Hall. El dolor de la humillación nunca desaparecería por completo, pero se había transformado en algo poderoso, algo más, grande que ella misma, y en el proceso no solo la víctima, sino también el agresor, habían encontrado un camino hacia la transformación. Esa noche, en su habitación de hotel en Brasilia, Elena estaba terminando el epílogo de la segunda edición de su libro, que saldría pronto a la venta. Sus palabras resumieron el extraordinario viaje de los últimos meses. La humillación busca disminuir, borrar, silenciar. Pero cuando rechazamos el rol de víctima perpetua, cuando transformamos nuestro dolor, en propósito, creamos un poder que ninguna cuerda, ninguna palabra cruel, ningún sistema opresivo puede contener. Y en el proceso, ofrecemos incluso al agresor la posibilidad de redención, no por nuestra bondad, sino porque creemos en un mundo donde todos pueden y deben superar sus peores actos. Había pasado un año desde aquella fatídica noche en el 1900 Continental Hall. La costa vivía otra primavera más, con árboles de jacarandá floreciendo por toda la ciudad,
pintando las calles con tonos lila y morado. En el mismo salón donde todo comenzó, se estaban realizando los preparativos de un nuevo evento. ¿Estás seguro que quieres hacerlo aquí?, Luisa preguntó, observando a Elena mientras supervisaba los detalles finales de la decoración. «Hay tantos otros lugares». Elena sonrió, acomodando un arreglo de flores tropicales que adornaba el centro de una de las mesas. «Precisamente por eso tiene que estar aquí. Este lugar no puede ser solo el escenario de mi humillación. También debe ser el escenario de nuestra celebración». El evento en cuestión fue la primera gala anual de la Fundación Respeto Ante Todo, el nombre oficial que adoptó el movimiento cuando se transformó en una organización con presencia nacional. A diferencia de la tradicional gala que tuvo lugar un año antes, este no sería un desfile ostentoso para la élite. Los invitados formaron un grupo diverso que incluyó desde trabajadores de comunidades periféricas hasta empresarios comprometidos con la causa, estudiantes, profesores, artistas y activistas sociales. «Logramos vender todas las entradas», anunció Carla entrando a la sala con una tablet en las manos. «Y las donaciones en línea ya han superado nuestra meta inicial en un 300%. Elena asintió, satisfecha. El modelo de financiación de la gala había sido cuidadosamente diseñado para ser inclusivo. Las entradas tenían un precio proporcional al ingreso de cada invitado, asegurando que personas de todas las clases sociales pudieran participar en igualdad de condiciones. «¿Qué pasa con la transmisión en vivo?», preguntó Elena. «Todo listo», respondió Luisa. «Será transmitido por nuestro canal oficial y retransmitido por 3 emisoras nacionales y decenas de portales independientes». Elena respiró profundamente, sintiendo el peso y la importancia del momento. En solo un año, el movimiento nacido de su dolor personal se había transformado en una fuerza nacional de respeto y dignidad. La Ley Elena Vollmer, como se conoció, había sido aprobada por el Congreso Nacional 3 meses antes, estableciendo castigos más severos para los actos de humillación pública y creando mecanismos de protección para las víctimas. Pero más allá del cambio legislativo, había una transformación cultural en marcha, lenta, como todos los cambios profundos, pero perceptible. «Elena», llamó Rafael entrando en el salón, «hay alguien que quiere hablar contigo». Se giró y vio de pie en la entrada a una joven de unos 20 años visiblemente nerviosa. Helena la reconoció inmediatamente. Era Julia Mayer, la hija de Caspar, quien hasta entonces se había mantenido alejada de toda la situación. «Julia», saludó Elena, acercándose con una suave sonrisa. «¡Qué sorpresa!». «Lamento aparecer sin avisar», dijo la joven, con su voz apenas por encima de un susurro. «Pero necesitaba hablar contigo antes del evento». Elena la condujo a un rincón más tranquilo del salón, lejos del bullicio de los preparativos. «¿Cómo puedo ayudar?». Julia vaciló. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, reflejaban una mezcla de emociones complejas. «Quería agradecerte», dijo finalmente, «por lo que hiciste por mi padre». Elena la miró sorprendida. «No hice nada». «¿Por él, Julia?». «Sí, lo hizo», insistió la joven. «Podrías haberlo destruido por completo. Podrías haber usado todo tu poder e influencia para acabar con él. En cambio, le diste la oportunidad de cambiar». Elena observó a la joven con interés. Julia se había distanciado públicamente de su padre después del incidente, llegando incluso a cambiar legalmente su apellido. Saber que ahora veía algo positivo en la transformación de Caspar era significativo. «Tu padre tomó sus propias decisiones», respondió Elena con cautela. «Tanto los malos como los buenos». «Sí», asintió Julia. «Pero ustedes crearon el espacio para que esas decisiones fueran posibles». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «¿Sabes? Crecí viendo a mi padre menospreciar a la gente, a mi madre, a mis empleados, a cualquiera que considerara inferior. Pensé que nunca cambiaría. ¿Y ahora?». «Ahora», Julia sonrió levemente. «Ahora sí que lo está intentando. No es perfecto, todavía comete errores, pero...». Se encogió de hombros.
Es como si finalmente entendiera que las demás personas son personas. Elena sintió una ola de emoción. Tal vez, fue el verdadero impacto de todo el movimiento. No solo las leyes o los programas, sino las pequeñas transformaciones personales que ocurrieron lejos de los focos de atención. ¿Él viene hoy?, preguntó. Elena. Julia meneó la cabeza. Pensaste que era mejor no hacerlo. Dijiste que este era tu momento, no el suyo, pero sacó un sobre del bolsillo. Él pidió entregar esto. Elena cogió el sobre, sintiendo su peso en sus manos. Gracias por venir, Julia. Significa mucho para mí. Cuando la joven se fue, Elena abrió el sobre. Dentro había una sencilla nota escrita a mano. Sigan cambiando el mundo. Algunos de nosotros finalmente estamos aprendiendo a escuchar. Horas más tarde, el salón brillaba bajo luces tenues. Los invitados, auténtica representación de la diversidad local, ocuparon sus mesas creando un mosaico humano que contrastaba marcadamente con la homogeneidad de la élite tradicional que frecuentaba ese espacio. En el escenario, Elena ajustó el micrófono, mirando al público frente a ella. Vio rostros familiares y desconocidos, unidos por un propósito común. Rafael estaba en la primera fila. Sus ojos transmitían el mismo apoyo inquebrantable que había mostrado desde el principio. A su lado, Luisa sonrió, orgullosa de su amiga y del movimiento que habían construido juntas. Hace exactamente un año, comenzó Elena con voz clara y firme. Yo estaba en esta misma sala, atada a una columna y expuesta a la humillación pública. Un silencio respetuoso se apoderó de la habitación. Esa noche sentí como si me robaran la dignidad. Como si toda mi historia, mis esfuerzos, mis contribuciones pudieran reducirse a un momento de crueldad. Hizo una pausa y miró a su alrededor, al mismo espacio que había sido escenario de su humillación. Pero hoy estoy aquí de nuevo. No como víctima, sino como protagonista de una historia mucho más grande. Una historia que no me pertenece solo a mí, sino a toda persona que alguna vez se haya sentido disminuida, silenciada o deshumanizada por el poder de otro. Las cámaras capturaron cada palabra y la transmitieron a miles de personas que la miraban, en línea y por televisión. El movimiento Respeto ante todo nació del dolor, pero creció de la esperanza, de la convicción de que podemos construir una sociedad donde la dignidad humana no sea un privilegio, sino un derecho innegociable. Continuación, Elena presentó las cifras del primer año de la fundación. 23 centros de apoyo abiertos en todo el país. Más de 100.000 personas atendidas. Programas educativos implementados en escuelas públicas y privadas. Alianzas con empresas para crear entornos de trabajo más respetuosos. Y, por supuesto, la aprobación de la ley que ahora protege a las víctimas de la humillación pública. Pero las cifras, por impresionantes que sean, no captan la verdadera esencia de lo que estamos construyendo, continuó. Lo que realmente importa son las historias de transformación, las personas que se animaron a denunciar el abuso, las empresas que transformaron sus culturas organizacionales, las personas que empezaron a cuestionar su propio comportamiento. Luego, Elena invitó al escenario a varias personas que habían sido impactadas por el movimiento. Una docente de la periferia de la capital que había implementado un programa de respeto mutuo en su escuela, reduciendo drásticamente los casos de acoso escolar. Un ejecutivo que, inspirado por la historia de Elena, había denunciado prácticas abusivas en su empresa, incluso con el riesgo de perder su trabajo. Una trabajadora doméstica que, tras años de sufrir humillaciones en silencio, encontró una voz para exigir un trato digno. Cada historia era un testimonio viviente del impacto del movimiento, cada rostro un recordatorio de que la transformación social ocurría persona por persona, historia por historia. Al finalizar las presentaciones, Elena volvió al micrófono para el cierre. Cuando estuve vinculado a esa columna hace un año, muchos de los presentes observaban en silencio. Hoy, nadie aquí guarda silencio. Cada uno de ustedes es una voz activa en esta lucha por la dignidad y el respeto. Luego anunció planes para el próximo año.
ampliar los centros de apoyo a más estados, creación de un observatorio nacional para denunciar las humillaciones, programas de capacitación para líderes comunitarios y una campaña internacional por la dignidad humana. Esto es solo el comienzo, concluyó Elena, con la voz cargada de emoción contenida. El camino es largo, pero ya hemos dado los primeros pasos, y juntos seguiremos avanzando hasta que el respeto sea realmente lo primero. El público se puso de pie en una emotiva ovación. Mientras los aplausos resonaban por la sala, Elena sintió una ola de gratitud, no por la humillación que había sufrido, nunca por eso, sino por el propósito que había encontrado en ella. Después del evento, mientras los invitados se dispersaban y la tripulación comenzaba a desmontar la estructura, Elena encontró un momento de quietud en el mismo lugar donde, un año antes, había estado atada. Tocó suavemente la columna, sintiendo bajo sus dedos ya no el símbolo de su humillación, sino el de su transformación. Rafael se acercó en silencio, poniéndole un brazo sobre los hombros. «¿En qué estás pensando?» «¿Cómo gira la vida?», respondió ella, apoyándose en él. «Esa noche fue uno de los peores momentos de mi vida, y ahora has convertido ese dolor en algo extraordinario», añadió Rafael. Elena sonrió y miró alrededor del salón ahora casi vacío. «No fui solo yo. Fueron todos los que se negaron a aceptar que la humillación es normal, que la falta de respeto es aceptable, que la dignidad es un privilegio». Caminaron juntos fuera del salón, hacia la cálida noche costera. Afuera la ciudad brillaba con sus infinitas luces, reflejadas en la bahía de Guanabara. Era la misma ciudad de siempre, con sus contradicciones, sus bellezas y sus injusticias. Pero algo había cambiado, no en el horizonte ni en las estructuras físicas, sino en el tejido social invisible que conectaba a la gente. 3 días después de la gala, Elena recibió una llamada inesperada. Fue Gabriela Martins, la senadora que había contribuido decisivamente a la aprobación de la Ley Elena Vollmer. «Elena, tengo una propuesta para ti», dijo sin rodeos el senador. «El presidente de la República quiere crear una Secretaría Nacional de la Dignidad y el Respeto, directamente vinculada a la presidencia, y te quiere como secretario». Elena se quedó sin palabras por un momento. «¿Una Secretaría Nacional?» «Sí, con presupuesto propio, equipo y autoridad para implementar políticas públicas en todo el país. El movimiento que usted creó demostró que existe una demanda social para esto. Ahora es momento de institucionalizar esta lucha». Elena prometió pensar en la propuesta. En los días siguientes discutió intensamente con Rafael, Luisa y otros miembros de la fundación. Las opiniones, como siempre, fueron diversas. «Es una oportunidad única para ampliar el impacto del movimiento», argumentó Rafael. «Pero podría comprometer nuestra independencia», reflexionó Luisa. «Los gobiernos van y vienen, las causas permanecen». Después de una semana de reflexión, Elena tomó su decisión. Aceptaría la invitación, pero con condiciones claras. La secretaría sería no partidista, con una junta directiva diversa e independiente. La fundación seguiría existiendo como entidad separada y tendría autonomía para implementar programas basados en evidencia, no en intereses políticos. Para su sorpresa, todas las condiciones fueron aceptadas. En menos de un mes, se creó oficialmente la Secretaría Nacional de Dignidad y Respeto, con Elena Vollmer como su primera secretaria. En su discurso inaugural, Elena destacó que este logro no fue individual, sino colectivo. «Este puesto no me pertenece a mí, sino a toda persona que alguna vez ha sentido el peso de la humillación y se ha negado a ser definida por ella. A todos los que se atrevieron a alzar la voz cuando habría sido más fácil callar. A todos los que creen que este país puede ser un país donde el respeto realmente prevalezca». Al final de la ceremonia, mientras saludaba a las autoridades y simpatizantes, Elena vio una figura familiar al fondo del salón. Caspar Meyer observaba discretamente, sin intentar acercarse. Cuando sus miradas se encontraron, él simplemente asintió levemente, un gesto silencioso de respeto
y reconocimiento. Esa noche, ya en casa, Elena estaba sentada en su balcón, contemplando el extraordinario camino que había recorrido en tan solo un año, desde el momento de extrema humillación hasta la jefatura de un secretariado nacional, de la vergüenza paralizante al propósito transformador, del silencio impuesto a la voz amplificada. La humillación que había sufrido nunca sería olvidada ni minimizada. Las cicatrices permanecerían invisibles pero presentes. Sin embargo, había logrado lo que muchos considerarían imposible: transformar esas cicatrices en una fuente de fortaleza no solo para ella, sino para miles de personas más. En su computadora portátil, Elena abrió un archivo en el que había estado trabajando en secreto durante las últimas semanas el esquema de su segundo libro. El título provisional apareció en la pantalla: Más allá de los grilletes, construyendo una cultura de respeto. No sería solo su relato personal, sino un mapa de transformación social, basado en todo lo aprendido en ese extraordinario viaje. Comenzó a escribir el prefacio. Las palabras fluían naturalmente. Hace poco más de un año, me ataron a una columna y me humillaron públicamente. En aquel momento, no imaginaba que esta dolorosa experiencia desencadenaría una profunda transformación, no solo en mi vida, sino en la sociedad que me rodeaba. Esta es la historia de este movimiento, pero también es una invitación para que cada persona que alguna vez haya experimentado el dolor de la humillación, la falta de respeto o la exclusión, encuentre en esta experiencia no un final, sino un comienzo. Un comienzo para un viaje de transformación personal y colectiva. Porque cuando nos negamos a ser definidos por la humillación que sufrimos, cuando transformamos el dolor en propósito, creamos un poder que ninguna cuerda, ninguna palabra cruel, ningún sistema opresor puede contener. Elena continuó escribiendo en la noche. Las palabras fluían como un río. Ya no eran lazos que la unían al pasado, sino puentes que la conectaban con un futuro de infinitas posibilidades. Un futuro donde tal vez el respeto estuviera realmente por encima de todo. ¿Ya te has inscrito? Hazlo ahora y cuéntanos desde qué ciudad nos seguís.